Bueno, comenzamos la clase en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en el primer libro de Samuel, terminábamos el capítulo 25, en el versículo 40, estamos en el 25-43, terminamos, que decía David, había tomado también por mujer a Ahinoam de Jezreel, y las dos fueron mujeres suyas. Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Paltí, hijo de Lais de Galín. Vemos que ahí termina este episodio que vimos en el capítulo 25, esta historia de Nabal y Abigail. Terminamos la semana pasada que cuando David le dijo a Abigail que se quería casar con ella, Abigail se montó en el burro y dijo, hasta David no paro. En mi vida se ha visto un burro correr más rápido que el burro de Abigail. Pero llegó a David, pero vemos que en el capítulo 43 y 44 David hace algo que Dios no aprueba. David estaba casado ¿con quién? Mical. Con Mical. Sin embargo, se casó también con Abigail. Y no solo se casó con Abigail, dice que también tomó otras mujeres. Vemos, le dijimos la semana pasada, dijimos que David fue un gran hombre, pero como gran hombre tuvo también grandes pecados. ¿Qué fue lo que siempre salvó a David? ¿Se acuerdan? La humildad, el gran corazón que tenía. Su humildad y su misericordia y su capacidad para reconocer que se había equivocado, que era todo lo contrario de Saúl. ¿Cuál era la característica de Saúl? Una soberbia espectacular, un ego gigantesco. Por eso vemos que David, a pesar de las grandes equivocaciones, tuvo grandes virtudes. También recuérdense que dijimos que estos hombres de la Biblia no podemos juzgarlos muy duros, porque ¿qué cosas le faltaban a esta gente del Antiguo Testamento? La gracia. Nosotros bautizados tenemos la gracia de Dios. Y teniendo la asistencia directa de Dios con la gracia, ¿cómo nos portamos? Mal. Imagínate esta gente que no tenían absolutamente nada de gracia. Bastante bien se comportaban con la ausencia de gracia, porque ellos se regían por la ley. Pero cumplir la ley no era tan fácil sin la gracia. Como cumplir los mandamientos no es fácil, inclusive con la gracia. Pero vemos que el pecado entró por... Todos los hombres tienen debilidades. ¿Se acuerdan cuál era la debilidad de Nabal? El alcohol, la bebida. Era la debilidad de Nabal. Y Nabal no tuvo... ¿Cuál era el problema de Nabal? Que Nabal tenía un problema, pero era también soberbio. Y no quería reconocer que tenía un problema. David también tenía un problema, evidentemente. ¿Cuál era el problema de David? Las mujeres. Pero sí, ese era el problema de David. Pero David sabía reconocer y sabía aceptar las amonestaciones. Cosa que Nabal ni Saúl aceptaban. Y por eso en la iglesia hace falta personas que hagan amonestaciones y que llamen la atención. Si no nos llama la atención la iglesia y nos dice lo que es lo bueno y lo malo, ¿cómo vamos nosotros a vivir? Pero ¿cuál es el problema ahora? Que la iglesia, nadie casi en la iglesia se atreve a llamar la atención por nada. Porque tienen miedo que este grupo me diga, que el otro grupo se ponga bravo, que aquel se vaya, que el otro me insulte. Y a la larga no terminan diciendo absolutamente nada. Yo se lo he dicho a ustedes, yo sé que yo le caigo mal a la gente, pero me tiene sin cuidado porque yo no voy a aspirar a alcalde. Yo les digo lo que Dios quiere que les diga. Y si les gusta bien y si no, chao, váyanse donde está Walter Mercado para que les diga que todo le va a salir bien. Y le cobre $150. Aquí echan $1 cuando echan y van bien. Pero la iglesia tenemos la obligación de decir, lo dijo el Santo Padre Juan Pablo II en el Consejo Latinoamericano de Puebla, hace como 25 años. La iglesia tiene la misión de decirle al hombre la verdad sobre él mismo. Y muchas veces para decir la verdad sobre él mismo, ¿qué cosa es lo que hay que hacer? Amonestar. Y yo no creo que la iglesia amonesta mucho últimamente. Yo creo que tratamos de pasarle paños suaves por encima a todo el mundo. Mira, cada vez que yo voy al grupo de jóvenes de Santa Ágata, le pego un escándalo, le digo 40 horrores. ¿Y tú sabes qué pasa al mes siguiente? Me vuelven a llamar. Yo digo, ustedes son masoquistas cada vez que vengo. Javier y Laura, le doy un escándalo no cada vez que voy. Y me vuelven a llamar. Tú sabes, porque ellos saben que le estoy diciendo la verdad, que yo no estoy para perder el tiempo. Y anoche fui al grupo de jóvenes de Madre del Redentor y le pegué otro escándalo.
Yo no estoy ahí para perder el tiempo. Yo tengo mucho que hacer para andar pendiente del tiempo. Tenemos que decir al hombre, tenemos que amonestar a la gente. Llevamos muchos años en la iglesia pasándole la mano por encima a la gente. Ay, todo está bien, qué lindo, hagan lo que ustedes quieran y después se arrepienten y se acabó. Y eso es lo que David sabía aceptar y eso es lo que Saúl no sabía aceptar y este amigo, Nabal, tampoco sabía aceptar porque desde que estamos estudiando, desde que empezamos por el Pentateuco, habíamos dicho que el hombre ha cambiado la tecnología, ha cambiado la forma de vestirse, pero el hombre dentro de sí sigue siendo exactamente lo mismo. Por este hecho de David y otro que vamos a ver, que ese era el talón de David, la parte débil de David, el pecado entró en la vida de David. Era un hombre fuerte y vivió una vida dura. Y un día vamos a ver hasta que cometió un gran pecado, que fue cuando el profeta Natán lo recorrigió. Sin embargo, David siguió siendo un hombre de Dios. Dios siguió siempre con él. ¿Significaría esto que Dios aprobaba la vida de David? No. Vamos a ver más adelante, ustedes van a entender por qué cuando David le dijo a Dios, te voy a construir un templo, ¿qué le dijo Dios? No. El templo me lo va a construir tu hijo. Tú no me vas a construir ningún templo. Porque lo que no entendemos es que todo pecado tiene consecuencias. Y vamos a ver que la familia de David fue un desastre. Y los hijos de David fueron un desastre. No porque se pasó un pecado, sino porque los hijos se criaron muchas veces en un hogar que no era funcional. Si con una mujer hay pleito, imagínate con 3 o 4, ¿no? Y con 3 o 4 suegras. Y David no pudo construir el templo de Dios. Y con eso terminamos el capítulo 25. En este capítulo 26 y 27 son cortos, vamos a ver poco, porque lo más importante viene en el capítulo 28, 29, pero dice en el capítulo 26, versículo 1. Llegaron los de Zif, donde Saúl en Gilbeá, diciendo, ¿acaso no está escondido David en la colina de Jaquilá, hacia el este de la estepa? Se levantó Saúl y bajó al desierto de Zif, con 3,000 hombres escogidos de Israel, para buscar a David en el desierto. Acampó Saúl en la colina de Jaquilá, que está frente a la estepa, junto al camino. Andaba David por el desierto y vio que entraba Saúl en el desierto para perseguirlo. Envió David exploradores y supo con seguridad que Saúl había venido. Se puso David en marcha y llegó al lugar donde acampaba Saúl. Observó el sitio en que estaba acostado Saúl y Abner, hijo de Ner, jefe de su tropa. Dormía Saúl en el círculo del campamento y la tropa acampaba en torno a él. David dirigió la palabra a Ahimelech y a Abisai, hijo de Zerbía, hermano de Joab, diciendo, ¿quién quiere bajar conmigo al campamento donde Saúl? Abisai respondió, yo bajo contigo. David y Abisai se dirigieron de noche hacia la tropa. Saúl dormía acostado en el centro del campamento con su lanza clavada en tierra. A su cabecera Abner y el ejército estaba acostado en torno a él. Dijo entonces Abisai a David, hoy ha copado Dios a tu enemigo en tu mano. Déjame que ahora mismo lo clave en tierra con la lanza de un solo golpe. No lo tendré que repetir. Pero David dijo a Abisai, no lo mates. ¿Quién atentó contra el ungido de Dios y quedó impune? Añadió David, vive el Señor, que ha de ser Yahvé quien lo hiera. Bien que llegue su día y muera, bien que baje al combate y perezca. Líbreme el Señor de levantar mi mano contra el ungido del Señor. Ahora toma la lanza de su cabecera y jarro de agua y vámonos. Tomó David la lanza y el jarro de la cabecera de Saúl y se fueron. Nadie los vio, nadie se enteró, nadie se despertó. Todos dormían porque se habían abatido sobre ellos el sopor profundo de Yahvé. Pasó David al otro lado y se colocó lejos en la cumbre del monte, quedando un gran paso entre ellos. Gritó David a la gente y a Abner, hijo de Ner, diciendo, ¿no me responde Abner? Respondió Abner, ¿quién eres tú? ¿Llamas al rey? Dijo David, Abner, ¿no eres tú un hombre? ¿Quién como tú en Israel? ¿Por qué pues no has custodiado al rey tu señor? Pues uno del pueblo ha entrado para matar al rey tu señor. ¿No está bien esto que has hecho? Vive Yahvé, que son ustedes reos de muerte, por no haber velado sobre ese señor, el ungido de Yahvé. Mira ahora, ¿dónde está la lanza del rey y el jarro del agua que había junto a su cabecera? Reconoció Saúl la voz de David y preguntó, ¿esa es tu voz, hijo mío David? Imagínate tú. Respondió David, mi voz es, oh rey mi señor. Y añadió, ¿por qué persigue mi señor a su siervo?
¿Qué he hecho y qué maldad hay en mí? Que el rey mi señor se digne escuchar ahora las palabras de su siervo. Si es Yahvé quien te excita contra mí, que sea aplacado con una ofrenda. Pero si son los hombres, malditos sean ante Yahvé, porque me expulsan hoy para que no participe en su heredad, diciendo que se vaya a servir a otros dioses. Que no caiga ahora mi sangre en tierra lejos de tu presencia, Señor, pues ha salido del rey de Israel a la casa de una simple pulga, como quien persigue una perdiz en los montes. Respondió Saúl, he pecado, vuelve, hijo mío. David, no te haré ya ningún mal, ya que mi vida ha sido hoy preciosa a tus ojos. Me he portado como un necio y estaba totalmente equivocado. Respondió David, aquí está la lanza del rey, que pase uno de los servidores y la tome. El Señor devolverá a cada uno según su justicia y su fidelidad. Pues hoy te he entregado el Señor en mi mano, pero no he querido alzar mi mano contra el ungido de Dios. De igual modo que tu vida ha sido hoy de gran precio a mis ojos, así será de gran precio la mía a los ojos de Dios, de suerte que me libere de toda angustia. Dijo Saúl a David, bendito seas, hijo mío David, triunfarás en todas tus empresas. Siguió David por su camino y Saúl se volvió a su casa. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Un capítulo un poco confuso, porque aquí hay un back and forth, como dicen los americanos de David. Saúl, sabemos lo que le pasaba a Saúl. ¿Alguien se recuerda por qué a Saúl le pasaban estas cosas? ¿Qué tenía Saúl? ¿Qué tenía? Pero eso era todo ese origen de algo. Un espíritu. Saúl estaba poseído por un espíritu. Yo no creo que Saúl tendría posesión, pero posiblemente Saúl tendría infestación. La posesión es cuando el espíritu del mal te domina toda la vida. Y tu espíritu está ahí, pero como está echado para atrás, y que maneja tus emociones, tu forma de pensar, tu forma de actuar, es el espíritu del mal. Es una posesión que, como hemos hablado muchas veces, es muy rara que le ocurra a un bautizado, a no ser que el bautizado busque hacer un pacto con Satanás o ande en su presencia. Pero que es una infectación, es que el demonio tiene parte con áreas de tu vida, aunque no tiene control de tu espíritu, pero en esa infestación hay momentos que te controla y hay momentos que no te controla. Aparentemente Saúl lo que tenía era una infestación, por eso cuando el demonio lo asusaba, ¿cómo actuaba? Mal. Y después se le pasaba y recobraba la cordura. ¿Pero qué tiempo le duraba eso? Poco tiempo le duraba eso. ¿Y qué cosa es lo que alimentaba a este espíritu que tenía Saúl? Esa palabra la hemos hecho un millón de veces hoy ya. La soberbia es como darle de comer al demonio. El demonio engorda con la soberbia. Si esa persona es arrogante, soberbio, el demonio estaba, tú sabes, como ¿dónde? Como en su casa. Ese es el gran problema dijimos que de todos los pecados, uno de los pecados más graves es el pecado de la soberbia. Porque el pecado de la soberbia es: a mí no me importa lo que piense a Dios ni lo que piense a nadie. A mí me importa lo que pienso yo. Y todos los demás están totalmente equivocados. Yo tengo la razón absolutamente en todo. Y vemos aquí que Saúl salió en otra de las campañas de Saúl. ¿Tratando de qué? De matar a David. David interpelaba a Saúl. ¿Y te acuerdan que dijimos que ustedes creen que le pasaba? ¿Qué sentía Saúl hacia David? Envidia, que es la hermana de la soberbia. La soberbia y la hermana y la envidia son hermanas. Porque una persona soberbia, cuando ve que alguien le puede hacer sombra, la odia con toda su fuerza. ¿Y qué es lo que quiere? Eso fue lo que hizo Satanás desde el primer día. Cuando vio que el hombre y la mujer, creado a imagen y semejanza de Dios, le podía hacer sombra, ¿qué fue lo que hizo? Lo fue a denunciar delante de Dios. Porque esa es la miseria del demonio. El demonio nos hace caer y después nos denuncia delante de Dios. Lo mismo que hace mucha gente en los trabajos cuando quieren desprestigiar a alguien en el trabajo, que le quiten a alguien trabajo. Y como tantas veces pasa en la vida. David era un gran soldado y conocía bien el terreno. Pero fíjense una cosa, que Saúl no se movió mucho. ¿Alrededor de dónde andaba Saúl siempre? ¿De qué lugar? De Gilbeá.
Saúl andaba siempre, fíjate que cada vez que se menciona, Saúl estaba por el área de Gilbeá. Él nunca salió del área de Gilbeá. ¿Por qué? Porque en Gilbeá es donde estaba su seguridad. Y en Gilbeá es donde él tenía el control de toda la gente, y la gente le tenía miedo y la gente Y entonces ese no se salía de ese terreno. ¿Se acuerdan que Gilbeá estaba en la tribu de quién? De Benjamín. Y cuando a Saúl lo hicieron rey, en vez de buscarse otra capital, ¿a dónde? ¿Se acuerdan que hablamos en la clase esa? Regresó a Gilbeá, donde no debía estar. ¿Se acuerdan la tribu de Benjamín? Todos los problemas que tuvo, y no eran gente, ni siquiera las otras tribus no dejaban que sus hijas se casaran con nadie de la tribu de Benjamín. Era una tribu extremadamente problemática. Sin embargo, Saúl no se desligó de la gente problemática. ¿Qué hizo Saúl? Se fue a vivir en el medio de la gente problemática. Como dice el refrán, que el agua siempre busca. ¿No saben ese refrán? Dice que el agua siempre busca su nivel. El agua siempre se empareja con la misma agua. La gente siempre busca su nivel. El sinvergüenza, ¿tú sabes quién busca siempre? El sinvergüenza. Y así. Por eso que siempre van a ver que David siempre anda alrededor de Gilbeá, en esa zona de ahí. Y va a morir ahí mismo en Gilbeá. Va a morir él y Jonathan en esa misma zona. Y vimos la historia esta que nos hace la palabra de Dios en este capítulo tan extraño, que la gente que tenían que cuidar al rey, ¿qué cosa hicieron? Se durmieron. Entonces, ¿qué hizo David? Y Ahimelech entró al campamento, se llevó la lanza. Volvemos al mismo que vimos en la cueva. ¿Qué es lo que le dice Ahimelech? Yo lo voy a matar. Y vemos que a pesar de todo, del problema que tenía en un área David, en el área de las mujeres tenía un problema David, vemos que en otras áreas no tenía problema, porque David sí sabía reconocer quién era un ungido de Dios. Y él sabía que por muy sinvergüenza y mucho mal que le hiciera Saúl, él había sido ungido por Dios. Y le vuelvo a repetir lo que dijo en la cueva, que nadie toque al ungido que hablamos de eso en una charla completa, hablamos de eso, de no tocar al ungido de Dios. Y lo de David lo dice bien claro. Dice, vive el Señor, que ha de ser el Señor quien lo hiera. Bien que llegue su día y muera, o bien que baje al combate y perezca. Líbreme el Señor de levantar mi mano contra el ungido del Señor. Eso es lo que dice, lo que hablamos la semana pasada. El Señor, David conocía bien claro cómo era el corazón del Señor. Y por eso David sabía que quién es el mejor juez de todo. Dios. Nosotros vemos en los problemas, nosotros debemos de hacer nuestra parte, pero casi cuando terminamos de hacer nuestra parte tenemos que confiar en el juicio de Dios. Y créanme que el juicio de Dios se demora, pero llega, vaya si llega. Y dijimos la semana pasada, ¿por qué el juicio de Dios se demora? Porque el Señor da chance a que el pecador se arrepienta. Pero cuando el pecador no se arrepiente y el juicio de Dios llega, vamos a ver que en Saúl el juicio de Dios vino con gran fuerza. Pero que dijo David, yo no me voy a manchar las manos con un pecado. Que sea Dios quien se ocupe de él. Y se llevaron esto y lo llamaron, vimos ya cuando lo llamó David y le dijo, mira, aquí tengo, mira que yo entré, y tuve en tu propia, esta es la segunda vez que esto ocurría. Y vimos cómo Saúl pues responde a esto. Aparentemente hubo un cambio en su corazón, pero ya David había aprendido la lección. Ese hijo mío, ¿cómo estás, hijo mío? Me llamó la atención, porque Saúl hasta ese momento no se había comportado como padre. También no podemos juzgar el corazón de David, pero yo creo que, de Saúl, pero yo no creo que ahí yo confiaría mucho en esa paternidad repentina de Saúl. Ven, hijo mío, tú no sabes que Saúl no tenía el corazón de David. Dice el capítulo 27, David dijo, para sí algún día voy a perecer a manos de Saúl, estará salvo y seguro en mi tierra de filisteos. Saúl dejará de perseguirme por todos los términos de Israel y escaparé a sus manos.
David se puso en marcha y pasó con los 600 hombres que tenía a Aquís, hijo de Maoc, rey de Gat. O sea, vemos que aunque Saúl le dijo, ven hijo mío que te abrace, que yo te quiero, que tú vas a hacer, ¿qué dijo David? Parientes pero de lejos. Por sí o por no, yo no me... David era un hombre prudente, un hombre prudente. Por eso David dijo, más vale que yo busque lugar donde esta gente me están empujando, porque eso lo dice al rey. Le dice, cuando le grita al rey, dice, ustedes me están empujando a irme a los dioses paganos. O sea, qué cosa tan contraproducente. Los servidores de Dios están empujando a un hijo de Dios ¿a qué? A irse con los enemigos de Dios, a los filisteos. Y eso pasó en el pueblo de Israel, pero también nosotros tenemos que preguntarnos, ¿eso no pasará entre nosotros? ¿Cuántas veces con nuestra acción hemos podido empujar a un hermano de la iglesia o a alguien a irse en busca de otros dioses o otra iglesia, lo que no he encontrado aquí? En el programa que hacíamos de Radio Paz estábamos grabando la parte de catecismo del que habla la iglesia de los laicos, y estábamos grabando el programa y estábamos hablando precisamente de eso, cómo muchas veces nuestra actitud no va de acuerdo a nuestra palabra. Y yo hablaba hoy con un cliente mío y me decía que tenía en un país de Centroamérica tenía una agente de carga que la persona tenía escrito detrás de su buró con unas letras grandísimas, tanto amó Dios a los hombres que mandó a su único hijo para que... Y yo le dije, cuando tú veas a alguien con un versículo de la Biblia escrito atrás, sale corriendo. Sale corriendo. Yo no confío en nadie que ande manoseando la Biblia y echando bendiciones a tiempo y destiempo. O sea, la gente cuando vira la espalda te clavan el cuchillo. Porque el que cree en la palabra de Dios no tiene que escribirla en la parte de atrás del buró, tiene que grabarla aquí. Y ella me decía, esa persona tan cristiana con tantas bendiciones me robó los clientes y tuve que cerrar la empresa. Y eso también nos puede pasar entre la iglesia católica. Yo digo, si tú predicas a Jesucristo, si tú dices que tú eres católico, más vale que tu vida se ajuste a lo que tú dices. Porque si no, tu vida puede ser un contratestimonio de lo que tú... Puede hacer más daño a una persona que tú hagas una acción mala sabiendo que eres cristiano, que eres católico, a que te calles la boca y no digas que eres cristiano. Porque cuánta gente que yo he visto que vienen las palabras, y ese es católico, si ese es católico, mejor yo no lo soy. Porque acuérdate que mucha gente, el único evangelio que vas a ver eres tú. El único evangelio que mucha gente va a leer es tu vida. Entonces, si tú vas a andar programando que tú eres católico, más vale que tu vida se ajuste a lo que tú dices que eres, porque si no, tú vas a tener un gran problema delante de Dios. Tenemos que ajustar nuestra vida ¿a qué? A nuestras palabras. Si no, hermano, mira, cállate la boca. Yo le tengo pánico a la gente con versículos bíblicos escritos en la pared atrás del buró. Cuando veo a esa gente, yo no viro la espalda delante de ellos por nada de la vida. Porque todo eso es como los fuegos artificiales. Mucha palabra y poca sustancia. Y créanme que eso no falla. Pues tengo una lista de afuera y de adentro. Eso fue lo que pasó. Qué triste. Que la gente de Dios de Israel empujen a un hombre de Dios a irse a tierra de ¿qué? De dioses paganos. Vamos a pensar que con nuestra vida, que con nuestras acciones, nuestro trabajo, y lo que es más triste dentro de los ministerios, no estamos haciendo un mal ejemplo que hagamos que otras personas se vayan a tierras paganas o a otros lugares porque nosotros no nos comportamos como cristianos. Y yo se lo digo a ustedes, si ustedes andan con una cruz de San Benito puesta por fuera, más le vale que actúen como cristianos. Porque si tú no actúas como cristiano, tú estás haciendo un sacrilegio con la cruz que tú tienes puesta. Si tú le pones a tu carro, el Señor es mi pastor, a la parte de atrás nada me falta, ni le vaya a sacar el dedo a alguien cuando se te pasa por delante. Ustedes se ríen, yo lo he visto. Muchos, Dios te ama y yo también, y te tocan el claxon y te gritan horrores cuando pasan por el lado tuyo. Y tú dices, bueno, ¿tú sabes lo que está haciendo esa persona? Está dando un contratestimonio. Y no hay nada peor que un contratestimonio.
¿Cuántos ahí llegan a un grupo de oración, a lo que sea, un ministerio, y se van porque la gente que están ahí se cree que han crecido tanto que no le prestan atención a la persona que llega? Porque se creen que son un club de santos. A mí me encanta el letrero que hay en la entrada de la iglesia de Madre del Redentor, que dice, por aquí solamente entran pecadores. Lo cual es cierto. Y es muy triste que Samuel se haya tenido que ir al país de los filisteos, dejar al Dios de la alianza por culpa de la gente de su mismo pueblo. Pero de verdad que anduvo Saúl, que dice en el versículo 3, se asentó David con Aquís en Gaat, y él y sus hombres, cada cual con su familia. Aquí viene el problema. David con sus dos mujeres, Ahinoam de Israel y Abigail, mujer de Nabal del Carmelo. Y le quedaba otra regada por otro lado. ¿Quién era? Mical. Pero bueno, Mical, cuando veamos quién es Mical, nos entendemos que David le haya dejado lo más atrás posible. Dijo David a Aquís, se ha hallado gracia a tus ojos, que me asigne un lugar en una de las ciudades del territorio y residiré en ella, porque ha de morar tu siervo a tu lado en la ciudad real. A que me di Aquís, que era el rey, le asignó Sicalac. Por eso Sicalac pertenece hasta el día de hoy a los reyes de Judá. El número de días que moró David en el territorio de los filisteos fue de 1 año y 4 meses. Subía David con su gente, hacía incursiones contra los geresitas y los amalecitas. Por esto son los habitantes de la región desde Tilán hasta el sur, hasta la tierra de Egipto. Devastaba David la tierra y no dejaba vida con hombres ni mujeres, se apoderaba de sus ovejas, bueyes, burros, camellos, vestidos. Y aquí preguntaba, esa era la actuación de... A veces tendemos pues a juzgar mal esta cosa, pero tenemos que entender que estamos hablando de algo que sucedió hace 4.000 años. No podemos juzgar con la mente del siglo XXI algo que ocurrió hace 4.000 años. Porque ¿cómo va a juzgar la gente de aquí a 1.000 años la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto? ¿Cómo va a juzgar la gente de aquí a 1.000 años a lo mejor el aborto? Tenemos la noticia hoy que esta mujer firmó su aborto y lo puso como noticia para que vieran que era una cosa cool. A ese grado nosotros estamos llegando. Entonces, en esta sociedad, con lo que estamos viendo, ¿cómo vamos a juzgar a David por una actitud de hace 4.000 años? Porque aquí, estos mismos que aplauden a esta mujer que firmó su aborto, vienen a criticar a David y a la Biblia, porque esa es la gran hipocresía de... Y ahora está saliendo escritos en el periódico, ayer empezaron a salir escritos, ya yo dije, diciendo que hay que volver a cambiar el concepto de matrimonio. O sea, que hace 1 año cambiamos el concepto de matrimonio. El matrimonio ya no es la unión entre un hombre y una mujer, es entre un hombre y una mujer y cualquier cosa. Ahora dicen que hay que volverlo a cambiar, porque dice que hay que cambiar, eso ya empezó ayer a moverse, que hay que cambiar la idea de lo que es el adulterio. Que se debe permitir que todo hombre y mujer en un matrimonio pues tenga otras parejas y que lo conversen civilizadamente para crecimiento de su relación. Mira tú cómo va el mundo, esto va más acelerado de lo que yo nunca me imaginé. Porque ¿quién iba a decir eso hace 15 años que íbamos a leer esas cosas en la prensa nacional? Y lo más caso sino que ya la gente lo lee y ni que se lo cree, no les hace caso, no. Estamos viendo cosas tan raras. Ahora, a la hora de juzgar a un hombre de 4.000 años, enseguida saltan los mismos que es la gran hipocresía de este movimiento liberal. Porque hacen manifestaciones para que nos maten a los cocodrilos y a las ballenas y aprueba que maten a los niños. Vaya, esa es la gran hipocresía del liberalismo, que el liberalismo es lo que se opone a Cristo en estos momentos. El demonio hoy se disfrazó de lo que ellos llaman liberal, que es oponerse a todo activo de moral cristiana. Pero también tenemos que preguntarnos, también nosotros nos estamos empujando a la gente pobre, la gente que no estoy diciendo pobre de espíritu, a lo mejor nos estamos empujando nosotros a irse con esa gente que le pone las cosas fáciles, por no decirle como dice la iglesia, que tenemos la obligación de decir la verdad sobre nosotros mismos. La iglesia tiene la obligación de decir al hombre la verdad sobre él mismo, quién es el hombre. Y vamos a dejar para la semana que viene este capítulo 28, que es
es terrible, este capítulo 28, que es cuando Saúl consulta a la divina de Endor, que este fue el final de la bajada en picada de Saúl. Este fue el final, este capítulo que relata esto, este capítulo 28, la entrevista con la divina de Endor, trae muchas preguntas. La principal va a ser qué tiene que ver con todo esto Samuel. Vamos a ver que Samuel había ya muerto. Es un capítulo muy interesante, porque dice que la pitonisa trae el espíritu de Samuel para que Saúl lo consulte. Y recuérdense que desde Deuteronomio estaba prohibido: no consultarás espíritu de los muertos antes de que Israel entrara a la tierra prometida. Sin embargo, vemos con pleno territorio de Saúl, ¿qué es lo que había? Una divina que traía a los muertos. Lo triste del caso es que después de 4.000 años, aquí en Hialeah estamos llenos de gente, que en Miami hay gente y en Broward y en muchos lugares finos estamos llenos, y en Coral Gables estamos llenos, porque la brujería está en todas las capas sociales. Estamos llenos. Y que ya por lo menos esta bruja andaba en una colina, ya las brujas no se esconden. Ahora son parapsicólogas y se llaman doctoras y doctores. Es lo que yo decía el otro día. Lo que está pasando es que hoy en día el hombre hace gala de su pecado. Antiguamente las espiritistas eso lo hacían escondido. Ahora se anuncian. Antiguamente los hombres se acostaban con los hombres y las mujeres con las mujeres, porque eso ha existido toda la vida, pero lo hacían muy privadamente. Ahora se hace gala de... Y no solo se hace gala de eso, el mundo los aplaude. ¿Y a quiénes critican? A los que siguen la voluntad de Dios. Lo que yo le dije, la parábola del trigo y la cizaña. Un día dijo el Señor, el trigo se va a diferenciar totalmente de la cizaña. Algunos saben, y vamos a ver, que fue un fraude de la hechicera. Vamos a ver la semana que viene todo esto que viene con la consulta ¿y por qué Saúl consulta a la pitonisa de Endor? Sencillamente porque era un hombre inseguro y él quería que alguien le dijera que lo que estaba haciendo estaba bien. Si tú estás haciendo la voluntad de Dios, tú no tienes que consultar a nadie para que te diga si te va a ir bien o no. A la voluntad de Dios y las cosas te van a ir bien. Pero este es un hombre que él no temía a Dios. ¿Quién era el que guiaba la actuación de Saúl? Él mismo. Era una persona con soberbia. Yo ni tengo que hacerle caso a Dios porque yo me la sé absolutamente toda. Pero llega un momento que el hombre necesita tener cierta seguridad. Y los que no conocen a Dios vivo, entonces van a consultar los espíritus de demonios, que son los que le hablan. Y vemos que a partir de que el Señor le había pasado a Saúl cosas, a la vez que consulta a la bruja de Endor, se acabó. La paciencia de Dios se agotó. Y el día de Saúl llegó. Vamos a ver que lo único que llevó Saúl a su casa y a su familia fue muerte. Se exterminó toda la casa de Saúl. Y nadie más que Saúl tuvo la culpa por no tener discernimiento y por estar ofendiendo a Dios paso tras paso. Siempre que vamos a Israel, yo le enseño a la persona dónde está Endor, porque existe esta región. No sé si los que están aquí que han ido conmigo se recuerdan, cuando uno está en el Monte Tabor, que sube a la explanada esa que está arriba de la capilla, que antes le decían el balcón de la suegra, pero ahora le pusieron cerca. Le decían el balcón de la suegra porque no tenía cerca y era un precipicio. La gente decía que tú llegabas y le decías a la suegra, mira allí, cogía y la empujaba, pero ahora le pusieron parece que se cayeron muchas suegras por ahí, pusieron una baranda. Cuando tú te paras en el balcón ese que se ve todo la planicie de Israel abajo, si tú estás parado así en la punta del balcón y miras así directo, unas montañas que hay ahí mismo adentro está Endor. Que yo no voy porque para qué era un lugar donde se consultaban a los muertos. Mejor ni pasar por ahí donde ocurrió un hecho tan horrible. Pero todos estos lugares que hemos mencionado en la Biblia se pueden localizar geográficamente y físicamente hasta el día de hoy. Mira, tú sabes así que hace unos días acaban de descubrir la ciudadela original de Jerusalén. Ahora se puede visitarla. La ciudadela que tomó David de los jebuseos para instituir Jerusalén, la encontraron
tiene 3.800 años de antigüedad los muros. ¿Y tú sabes qué dicen los liberales? Que no hay prueba para decir que esa es la ciudadela de David, porque no hay prueba para decir que David existió o no. O sea, están diciendo que en esa parte de la ciudad, que es donde está la piscina de Siloé, un poquito por allá, que en esa parte de la ciudad, siempre que yo voy a Israel le decimos, ahí cerca de Siloé comenzó Jerusalén, ahí estaba la ciudad de David, porque contrariamente a lo que se cree, lo que hoy es Jerusalén era campo abierto. La ciudad estaba en sentido opuesto, ¿por qué? Porque los manantiales estaban abajo. Donde está Siloé estaban los manantiales. David hizo la ciudad que tomó Jebusea, que estaba abajo. Por eso los protestantes dicen, pero el Santo Sepulcro está en el medio de la ciudad, no puede ser. Lo que ellos entienden es que el Santo Sepulcro hoy está en el medio de la ciudad, pero en esa época estaba afuera de la ciudad, porque el Santo Sepulcro está aquí, la ciudad está para acá, pero hace 2000 años la ciudad estaba para el lado de acá. Y siempre se ha dicho que está la ciudad de David. Se acaban de encontrar esta ciudad, Jebusea, de 3.800 años. Y dicen los liberales, no hay prueba suficiente. Entonces en Egipto cualquiera dice, esa es la tumba de yo no sé quién, y excavan y se encuentran una momia y dicen, esa misma es la cueva. Como cualquier trapo que se encuentra, sí, eso de Tutankamón, ya se lo encuentra. La sábana santa de Jesús tiene 10.000 estudios que se le han hecho y siguen diciendo, no, pero no hay prueba que sea de Jesús. Así como el mundo hoy le molesta la certeza sobre Dios, a lo mejor eso es bueno porque tenemos que caminar en fe. Así que la semana que viene vamos a hablar del episodio de Saúl y la bruja de Endor en el capítulo 28 del libro de Samuel. Así que terminamos esta noche en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.